Para concretar la teoría del modelo lineal, vamos a ver este caso sobre Network Planning que ustedes tienen en el campus. Les recomiendo que lo bajen, así pueden seguirme mientras lo resolvemos. Lo vamos a trabajar con Excel, en este caso, que es un software muy difundido que todos ustedes deben conocer y seguramente van a tener en sus escritorios cuando estén trabajando. En algún momento vamos a pasar a un software más avanzado que se llama R, porque Excel no es un software dedicado a la estadística, sino que hace estadísticas, nos ayuda, pero no puede resolver todas las cosas que vamos a hacer después. Bueno, pero entremos en el caso. Se trata de un caso de una compañía petrolera que debe tomar decisiones sobre la red de estaciones de servicio. Es decir, la compañía tiene una red grande de centenares de estaciones de servicio en todo el país y normalmente va construyendo nuevas estaciones en diferentes lugares y debe elegir los mejores lugares, los que más potencial de venta tengan. Esto no es privativo de las compañías petroleras. En realidad, todas las redes minoristas tienen este problema. Tienen que tomar este tipo de decisiones de dónde abrir nuevos puntos, nuevos locales. También tienen que tomar decisiones de dónde cerrar, dónde renovar. En fin, dónde cerrar es más fácil porque el potencial de ventas está a la vista. Ahora, cuando se trata de abrir nuevos o renovar algunos puntos de venta que están muy viejos y no están vendiendo bien por esa razón, entonces necesitan una medida del potencial de ventas que tendría un nuevo local en el lugar considerado. Este tipo de modelos entonces los utilizan cadenas de supermercados, bancos, concesionarios de autos, cadenas de farmacias, cadenas de ropa, todo tipo de redes minoristas. Se trata de la planificación de la red. ¿Dónde conviene abrir un local? Entonces supongamos que viene un señor, se presenta en la compañía petrolera y este señor ofrece un terreno en la ciudad y dice, bueno, me gustaría venderles este terreno. Entonces la compañía tiene que tomar una decisión sobre si esa oferta es conveniente, si una estación de servicio colocada ahí tendría buen potencial de ventas o no. Va a ser un análisis económico, lo que se llama un análisis de cash flow, de discounted cash flow, que ustedes van a aprender en una materia de economía posterior. Pero ese análisis, que tiene un protocolo, tiene una serie de fundamentaciones muy precisas, ese análisis comienza por el volumen de ventas. Sin una previsión del volumen de ventas, prácticamente el análisis no se puede hacer. Entonces, ese es el problema que vamos a responder con un modelo lineal. Determinar cuál es el potencial de ventas de una estación de servicio en este terreno que se presenta como una posibilidad para comprar. Los consultores que hacen este tipo de modelos, normalmente la petrolera lo encarga a una consultora especializada, muy experta en estas cosas. Estos consultores relevan información sobre todas las estaciones de servicio de la ciudad. Entonces aquí tenemos una ciudad del interior del país donde se han encontrado 41 estaciones de servicio. Lo primero que registran son las ventas. Entonces aquí tenemos la variable I, que es justamente la variable que estamos estudiando, la que queremos pronosticar, ¿verdad? Entonces registran las ventas de estas estaciones de servicio. Cuando son de la propiedad de la petrolera, es relativamente fácil porque la petrolera dispone de esa información. Si son de la competencia, es un poquito más complicado. Pero allí es donde la habilidad de los vendedores de la compañía interviene para conseguir algunas estimaciones. Es muy importante tener en cuenta la estacionalidad, porque si estamos, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, en verano, las cifras registradas en verano son totalmente distintas de las registradas en otros periodos. Entonces hay que tomar un promedio anual. En este caso es una ciudad que tiene menor nivel de estacionalidad. Y aquí vemos entonces estos valores que están en miles de litros por semana. La primera estación de servicio de la muestra vende 167.000 litros por semana, de combustibles en general, ¿sí? Que es lo que más le interesa a la compañía petrolera.
nafta, gasoil, de todos los tipos. La segunda vende 294.000, es una estación grande, eso significa unos más de 1 millón de litros por mes, es un buen volumen. La tercera es un poco más chica, unos 100.000 litros por mes, y así hay de todo tipo, ¿eh? Aquí tenemos una pequeña de 11.000 litros por semana, y llegamos hasta la última, 83.000 litros por semana. Para pronosticar el volumen, los consultores han determinado a través de años de estudio de este problema que hay una serie de características de la estación de servicio que son causales de ventas, causales de volumen. En particular, ellos reconocen un doble origen para el volumen de ventas. El volumen deriva del tránsito que pasa por enfrente de la estación de servicio o de un origen residencial, la gente que vive por ahí cerca y decide específicamente ir a cargar combustible en la estación de servicio. Entonces, van a buscar causales de volumen de tránsito y de volumen residencial. Para el primero, recogen efectivamente el volumen de tránsito. Aquí en esta primera columna vemos la variable X1, que está medida en miles de vehículos por semana, indica la intensidad de tránsito en la calle o la avenida donde está ubicada la estación de servicio, y si está ubicado en una esquina, la suma de los dos. Entonces la primera tiene un tránsito de 6.000 miles de vehículos, son 6 millones de vehículos por semana. La segunda también, pero vende mucho más, ¿ven? Entonces quizá esta tenga mayor volumen residencial. Aquí vemos que la variable X3, que es el número de hogares eh, en el barrio, es 0 para la primera estación y 90.000 para la segunda. Eso quizá explica la diferencia de venta, ¿ven? Vamos a ver, el modelo va a encontrar esos patrones y nos va a permitir determinar qué influencia tiene cada variable en la venta. Entonces decíamos que el volumen de tránsito es la primera variable para mirar, pero el tránsito no solamente está afectado por el volumen, digamos, el volumen de venta derivado del tránsito no solamente está afectado por el volumen de tránsito, sino también por la visibilidad que tiene la estación de servicio. Y para ello los consultores definen un coeficiente de visibilidad, que es la X2, que vale 1 cuando la estación está en far corner, es decir, en la esquina lejana, como viene el tránsito, cruzando la calle transversal. De ese modo, la estación de servicio presenta los dos, si está en esquina, presenta los dos frentes, el de la avenida y el de la calle, se ve perfectamente. En cambio, una estación de servicio como la cuarta, que tiene 0 en esta variable, esto quiere decir que está en near corner, es decir, antes de cruzar la calle y por lo tanto el frente sobre la calle no es visible desde la avenida, tal como viene el tránsito. Entonces, ese coeficiente de visibilidad junto con el volumen de tránsito van a tener una influencia en las ventas. Veremos si tienen influencia en las ventas. La tercera variable es la densidad poblacional en un radio. En este caso se ha tomado un radio de 500 metros y se ha observado cuántos miles de hogares se encuentran en ese lugar. La primera tiene 0. Eso no creo que indique que se trata de un páramo, sino más bien posiblemente sea una estación de autopista, donde si bien hay gente que vive alrededor, esa gente no estaría dispuesta a subir a la autopista para cargar combustible, quizá pagar un peaje y luego salir, quién sabe, 1 kilómetro más allá. Entonces le asignaron población 0. La segunda tiene 90.000, aquí la quinta tiene solo 3.000. Hay unas grandes diferencias en la densidad poblacional. Fíjense que hay mucha varianza en estas variables. ¿Es bueno o malo que haya varianza en las variables explicativas? Es una cosa muy buena que haya varianza en las variables explicativas. Si no lo hubiera, si fueran, por ejemplo, todas estaciones de servicio con la misma densidad poblacional en el radio este de 500 metros, no se podría saber nunca cuál es la influencia de esa variable en las ventas.
porque todo sería una constante más que una variable, ¿verdad? Con lo cual, al no variar, no muestra su influencia. Afortunadamente hay una buena dispersión en estas variables, según vemos. La variable esta binaria, por supuesto, tiene una altísima dispersión, entre 1 y 0, pero también las variables continuas. La x4 y la x5 representan a la competencia. Obviamente, si hay más competidores en la zona, las transacciones se van a repartir y eso impactará el volumen de ventas. Por lo tanto, los consultores registran esta información de dos maneras. En primer lugar, la X4 es el número de competidores en la avenida principal donde está ubicada la estación de servicio. Y la X5 es el número de competidores, pero en el barrio, en un radio de 700 metros, que es lo que los consultores calculan, eh, que es lo que una persona estaría dispuesta a recorrer para ir a cargar combustible, razonablemente. Y por último, registran los consultores la presencia de un mini mercado. Esta es otra variable indicadora, ¿ven? Que toma los valores 1 cuando la estación de servicio tiene un mini mercado y 0 cuando no lo tiene. Estas variables indicadoras son muy convenientes porque son fáciles de medir. Sí, aquí podríamos tener en cuenta, no sé, la superficie del mercado o quién sabe qué otras cosas, las ventas del mercado, la cantidad de gente que afluye. Quizás serían variables interesantes, pero son difíciles de medir, sobre todo cuando es una estación de servicio de la competencia. Entonces, la variable indicadora está siempre a nuestro alcance y ya representa lo grueso de la cosa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a comenzar estimando un modelo lineal en Excel. Para hacerlo tenemos que tener activado el complemento de análisis de datos. Lo podemos encontrar en el menú de datos. Esta versión de Excel está en inglés. Quizá ustedes tengan una versión en castellano, pero vamos a poder traducirlo fácilmente y cuando no se los voy a avisar. Entonces vamos al menú de datos y aquí deberían tener presente un ítem que dice acá a la derecha, análisis de datos. Si no lo tienen, tienen que activarlo. Activar el complemento, lo cual se hace a través de archivo opciones, ahí abajo, add-ins o complementos. ¿Sí? Lo eligen, el análisis toolpack, o herramientas para análisis, marcan Core, Go o Ir y aceptan. Bueno, entonces vamos a tomar ese camino, esa opción, y vamos a ir a buscar regresión. Regression, en inglés, regresión tendrán ustedes en sus máquinas. Vamos a elegir esta opción. Aquí vemos que hay un montón de cosas que el Excel tiene para resolver una cantidad de problemas estadísticos. Y nos vamos a concentrar en regresión para este caso. Ok. En esta ventana de diálogo que espero que estén viendo, nos pide el Excel unas cuantas cosas. Vamos a empezar por decirle dónde están los valores de I. Voy a tomar desde el título ventas, marcar hasta abajo todos los valores de ventas. Luego nos pide el input range de la X. Vamos entonces a marcarle el rango donde están todas las variables X, que deben estar todas juntas. Si no, eso causa algunos pequeños problemas. Como incluí los rótulos, los labels o etiquetas en la primera línea, entonces voy a tildar esta casilla que dice rótulos o labels. Y quizá en este caso, que no es muy cuantioso en datos, en 40 observaciones creo, vamos a conceder un nivel de confianza un poquito menor, 90%, para no ser tan pretenciosos con el nivel de confianza, pero sería adecuado utilizar 95% en el caso de tener más datos. Digamos, 80 datos por allí, 100 datos estaría muy bien con 95%. Ahora acá tenemos menos, así que voy a bajarlo a 90%.
es opinable, digamos, un tema opinable porque tiene que ver con los riesgos de las decisiones también, en fin. Bueno, aquí abajo nos pregunta dónde queremos desplegar el resultado y vamos a dejarlo que lo mande a una nueva planilla, que es lo más conveniente para no aplastar nada de lo que tenemos acá. Y también en este sector que dice residuos, le podemos indicar que calcule todos los residuos naturales y estandarizados. Después veremos qué es eso, pero ya que estamos se lo pedimos. Con un OK pasamos a la otra planilla donde se ven los resultados. Aquí tenemos entonces la salida del Excel, bastante amplia, ¿eh? De esto vamos a usar algunas cosas nada más. Mucho número acá. Fíjense que tiene tres partes. Una primera parte resume el resultado general del modelo. Una segunda parte hace la ANOVA, que no lo vamos a utilizar para modelos lineales de regresión. Sí lo usábamos en experimentos, pero ahora no. Y por último, o anteúltimo, un sector donde están los coeficientes y una cantidad de información relativa a estos coeficientes. Ven acá que ustedes que están los títulos de las variables. Estos son los coeficientes B, los estimados. Más abajo nos informó para cada una de las 41 observaciones, nos ha informado el predicted value, ¿sí? Los I sombreros. Estos son los litros de combustible por semana que el modelo predice para cada estación de servicio real. Los residuos, o sea, cuánto se equivoca, y un estandarizado de los residuos que luego veremos para qué sirve. Entonces, ¿por dónde empezamos con todo esto? Vamos a comenzar por los coeficientes. Vamos a comenzar por aquí abajo. Entonces, los coeficientes los voy a marcar en amarillo. Son estos que están aquí. Vamos a quitarle algunos decimales que son más confusos que otra cosa. En este no, porque tiene una escala distinta, ¿sí? Acá hay un tema. Eh, ¿Será que es mucho más importante la visibilidad que el tránsito con respecto a cuánto vende una estación de servicio? No. Estos coeficientes no son comparables entre sí, porque recuerden que en el modelo entran multiplicando a las X. Por lo tanto, el aporte de cada variable se construye multiplicando el beta correspondiente por el valor de X. Y si el tránsito está en los miles y la visibilidad vale 0 o 1, obviamente al multiplicar por 1000 este coeficiente va a tomar otra escala. Por lo tanto, no podemos comparar los coeficientes de manera directa. Vamos a tener que interpretarlos de otra manera. Ahora vamos a la interpretación, pero antes de la interpretación vamos a analizar si esos coeficientes son buenos, si esas estimaciones son estables, porque recuerden que son meras estimaciones y tienen un error, tienen una varianza. De hecho, aquí al lado dice standard error. Vamos a ir colocando nuestra notación. El error de los coeficientes. Entonces, este coeficiente tiene este nivel de error. Podríamos analizarlo, pero vamos a saltear un par de columnas y vamos a llegar al p-value. ¿Qué son estos p-values? Son p-values, ¿sí? Son probabilidades. Son probabilidades que corresponden a ensayos de hipótesis. De las siguientes hipótesis. Beta j igual a 0. Beta 1, beta 2, beta 3, así hasta beta 6, porque tenemos 6 variables explicativas. Entonces, vamos a mirar estas probabilidades y observamos que son todas muy bajas. Eso es una gran noticia porque significa que todas estas hipótesis, beta j igual a 0, son rechazadas. Por lo tanto, los coeficientes no son 0, no son nulos. Si fueran nulos, eso significaría que las variables correspondientes no impactan, no influyen en las ventas.
Y si alguno de estos coeficientes beta es cero, la variable correspondiente no impacta en las ventas. Pero todas esas hipótesis de nulidad de los coeficientes son rechazadas porque los p-values son menores que, digamos, 10% si tomamos un alfa de 10%, o 5% dependiendo del alfa que queramos tomar, con los criterios de siempre. En ninguno de los casos resultan no rechazadas. Rechazamos todas las hipótesis. O sea, todas estas estimaciones son razonablemente estables. Y esa estabilidad la podemos analizar en los intervalos de confianza. Aquí, por un bug que tiene el Excel, construyó intervalos al 95 y al 90%. Entonces vamos a eliminar los que están sobrando. Vamos a dejar solo los intervalos al 90%. Y ahora los vamos a analizar un poco. También saco los decimales que en general confunden más de lo que ayudan. Salvo en esta, que tiene una escala más pequeña. Observamos que este 0,025 está entre 0,021 y 0,029. Ese es el nivel de precisión del estimado. Este 24 está entre 13 y 36. Y así sucesivamente. Fíjense que hasta ahora no miramos el beta 0, lo que Excel llama el intercept. Este beta 0 no tiene una interpretación. Porque fíjense, ¿qué sería el beta 0? Yo sigo escribiendo el modelo y llego hasta beta 6 por x6. El beta 0 vendría a ser el valor de ventas para una estación de servicio que tiene x1 igual a 0, todas las x igual a 0. O sea que tiene 0 tránsito que pasa por enfrente, 0 visibilidad, 0 gente viviendo alrededor, 0 competidores y no tiene ni mercado. Esa estación de servicio en el desierto no existe porque no sería rentable. Entonces, este coeficiente no tiene una interpretación. No es que lo tengamos que eliminar. El Excel permite sacarlo, permite obligarle a hacer cero, pero eso no está bien porque ese coeficiente es un instrumento matemático que encuentra el modelo para colocar el plano a la altura correcta para que pase lo mejor posible por los puntos. Si yo le impusiera un valor cero a este coeficiente beta 0, entonces obligaría al plano a inclinarse y pasar por el origen, y ya no aproximaría bien a los datos. Entonces queda ahí. Es un coeficiente que opera como un instrumento matemático para mejorar las predicciones, pero no tiene ninguna interpretación. En algún caso podría tenerla, ¿sí? De hecho, si hiciéramos como propone el ingeniero García en su libro, él propone tomar todas las variables explicativas y centrarlas antes de hacer el análisis. Es decir, restarles la media del tránsito a todos los valores de tránsito, la media de visibilidad a todos los valores de visibilidad y así sucesivamente, a las X. Si centramos todas las variables, entonces un valor cero de esas variables centradas es el valor medio de los datos. Y entonces el beta 0 cobra interpretación porque significa el valor de las ventas para una estación de servicio promedio. Tiene más sentido. Pero bueno, no lo hemos hecho en este caso y podemos seguir adelante. Vamos a interpretar ahora estos coeficientes. ¿En qué unidades están estos coeficientes? Porque para interpretarlos es necesario entender en qué unidades están. Cada coeficiente beta está en unidad de ventas dividida a unidad de X, ¿verdad? Porque al multiplicarlo por X se va a cancelar la unidad de X que está en el denominador y tiene que quedar una unidad de ventas, porque es una contribución a las ventas. Entonces, en este caso, el coeficiente del tránsito estará en K litros por semana dividido K vehículos por semana también.
Y aquí vamos a poder simplificar algunas cosas, la K con la K y la semana con la semana, y nos van a quedar litros por vehículo, ¿verdad? Aquí este coeficiente está en litros por vehículo. 0,025 litros por vehículo. Este es un número muy raro. No me imagino ningún lugar del país donde alguien pare para cargar 0,025 litros, ¿verdad? ¿Será que está mal este coeficiente? Vayamos a la definición de las variables. ¿Qué es X1? X1 no es la cantidad de vehículos que paran en la estación de servicio, sino es la cantidad de vehículos que pasan por ahí enfrente. Por lo tanto, esta no es el volumen que carga cada vehículo, sino que es el volumen que se vende por cada vehículo que pasa por enfrente de la estación de servicio, de los cuales la mayoría, la enorme mayoría, no paran. Rara la forma en que abordamos este problema, porque hubiera sido mucho mejor tomar nota de cuántos vehículos paran, el caudal de vehículos entrantes a la estación de servicio, y entonces el coeficiente de tal variable sería lo que estamos pensando que debiera ser, ¿verdad? El número de litros medio que carga un auto. ¿Por qué no hicieron eso los consultores? Tienen bastante experiencia como para haberse equivocado. Eso sería mucho mejor, porque la varianza de lo que carga un vehículo que pasa por enfrente es enorme. La mayor parte es cero y otros cargan una cantidad apreciable entre 10 y 50 litros. Tiene una enorme dispersión esa variable y eso no es tan bueno. En cambio, los vehículos que paran cargan una cantidad mucho más pareja, porque no hay ceros. El problema es que estamos ante la evaluación de un terreno baldío, no de una estación de servicio. El problema empieza cuando el dueño del terreno baldío o donde hay algo construido de poca monta se acerca a la compañía y propone hacer una estación de servicio ahí. Ahí no hay autos que entran, no se puede observar. Entonces, cuando vayamos a hacer el pronóstico de volumen para este terreno baldío, resulta que no vamos a tener la variable cuántos autos entran. Sí vamos a tener el tránsito. Por eso es que los consultores toman el tránsito. Esto es muy importante cuando uno diseña un modelo lineal, porque uno puede encontrar variables que explican muy bien a la variable en estudio, pero que mirando hacia futuro no se pueden proyectar. Haría falta otro modelo para proyectar el caudal de autos que entra y para en la estación de servicio. No se puede proyectar fácilmente. Y sería entonces el modelo inútil. Vamos a interpretar el coeficiente de la visibilidad. La visibilidad era una variable indicadora. Básicamente era 0 cuando la estación de servicio estaba en near corner y 1 cuando está en far corner y tiene mayor visibilidad. Entonces, este coeficiente viene a ser el aumento de ventas cuando la X2, vale 1. Porque cuando la X2 vale 0, al multiplicar por el beta 2, no aporta a las ventas. Pero cuando vale 1, o sea, hay mejor visibilidad, el coeficiente de venta aporta directamente multiplicado por 1 a las ventas. Entonces, directamente es el incremento de ventas que produce la buena visibilidad. 24.000 litros por semana, aproximadamente 100.000 litros por mes. Si pensamos que el litro de combustible oscila alrededor de $1 en Argentina, son $100.000 por mes. Es un ingreso más que interesante para la estación de servicio. El margen de la estación de servicio no es tan alto, en general es del orden del 10% del precio de venta. Entonces, el ingreso neto para la estación de servicio será de alrededor de $10.000 por mes, que tampoco es menor. Pensemos cuántos salarios puede pagar el empresario
con ese dinero. También tendrá que atender más autos, pero el negocio seguramente va a funcionar mucho mejor. Y esa es la razón por la cual la mayor parte de las estaciones de servicio están en Far Corner, por la visibilidad. Por ejemplo, si la estación de servicio estuviera en la mitad de la cuadra sería horrible, sería lo peor. Peor que Near Corner todavía. Casi no hay. Prácticamente no existen esas estaciones de servicio en mitad de cuadra. Y es por esta razón, porque la visibilidad tiene un impacto muy, muy importante en las ventas. Entonces, si ya este señor viene con un terreno baldío en Near Corner, el ejecutivo de la empresa ya va a sospechar que no va a funcionar ese negocio. Pero sigamos con la predicción. Estos son litros entonces, o mejor dicho, K-litros, miles de litros. Hogares en el barrio. Estaba medida en miles. Entonces, el coeficiente estará medido en miles de litros por semana dividido miles de hogares. Simplificando los K, los miles con los miles, nos quedan litros por semana por hogar. Entonces esto significa que por cada hogar que hay en las inmediaciones, la estación de servicio vende casi 1 litro por semana. Si se está construyendo un edificio grande en el barrio que vaya a tener 100 departamentos, entonces la estación de servicio puede especular con que su volumen de ventas va a crecer 93 litros cada semana. ¿Qué tal la competencia? Es raro que haya coeficientes negativos en un modelo lineal, pero a veces pasa y a veces es un error. En este caso, ¿será un error o será correcto que estos coeficientes ambos sean negativos? Pensemos, ¿qué pasa cuando aparece un competidor en la avenida? ¿Qué pasa con las ventas? Y seguramente algunos autos van a ir a parar a esa otra estación de servicio y van a dejar de cargar en la estación que estamos analizando. Por lo tanto, van a bajar las ventas. Es razonable, entonces, que el coeficiente sea negativo y al multiplicar por el número de competidores nos dé una detracción del volumen de ventas. Por cada competidor, entonces, la estación de servicio pierde de vender 13,8 litros por semana si está en la avenida y 13,7 miles de litros, perdón, por semana si es un competidor de barrio. Por último, el minimercado. Esta es otra variable indicadora que vale 0 cuando no hay minimercado y 1 cuando sí lo hay. Entonces no tiene unidades y directamente las unidades del coeficiente son miles de litros por semana. Eso quiere decir que cuando la estación de servicio tiene un minimercado, vende unos 23.000 litros más por semana. Volumen bastante apreciable, más o menos similar al de la visibilidad. O sea que si resulta que el intendente dispone un cambio de mano en la avenida y nuestra estación en Far Corner queda en Near Corner, podemos construir un mini mercado y recuperar el volumen de combustible. Claro que es una inversión importante. Tengamos en cuenta que este análisis no considera las ventas de los productos del mini mercado. En primer lugar, porque a la compañía petrolera no le importa mucho eso. La compañía petrolera normalmente interesan los combustibles. La parte del mercado la usufructúa un dealer, un operador de la estación de servicio. Él compra los productos, a pequeños productos de almacén y demás, la comida y las vende toda a su margen. Entonces, para el estudio de la petrolera solamente le interesa el volumen. Pero si fuera una estación totalmente operada por la petrolera, tendríamos que hacer otro análisis similar para pronosticar las ventas del mercado, porque agregan ventas al negocio. En ese caso podríamos hacer otro modelo similar, pero claro, tendría que tener otras variables. Los invito a pensar qué variables ustedes medirían para predecir el volumen de ventas del mini mercado.
¿sí? Ya el tránsito de autos que pasan por la avenida no sé si va a ser tan determinante, puede ser la visibilidad. Hay mucha gente que pasa caminando y entra a comprar cosas en el mercado. ¿Cómo capturamos ese efecto? Se los dejo. Pero este modelo, ¿cuál es el objetivo con el que estamos haciendo este modelo? Recuerden que los objetivos para un modelo lineal pueden ser explicativo o predictivo, o eventualmente los dos. En este caso, si bien todo lo que acabamos de hacer es entender cómo varían las ventas con estas variables, o sea, nos enfocamos en la explicación de las variaciones de las ventas, el objetivo principal es predictivo, porque tenemos a este señor dueño del terreno que nos está haciendo una propuesta y tenemos que evaluarla. Por lo tanto, el objetivo es la predicción de ventas. ¿Cómo podemos evaluar si este modelo hará buenas predicciones de ventas? Ahí es donde vamos a la parte de resumen y vamos a observar el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que voy a marcar en amarillo. Recuerden, por lo que vimos, que este coeficiente, 0,85 en nuestro caso, mide la parte de la dispersión de los datos que es explicada por el modelo. O sea, que este modelo explica el 85% de las variaciones de las ventas entre las estaciones de servicio reales observadas. Es una buena parte, realmente es un caso bastante exitoso. Sin embargo, en mi experiencia, cuando el coeficiente R cuadrado está por debajo de 0,90, las predicciones no son muy precisas, son medio flojas. Hay que verlo en cada caso, ¿verdad? Pero puede ser que las predicciones no sean suficientemente buenas. Otra forma de analizarlo es con el error típico. ¿Se acuerdan que el modelo introduce un epsilon que reconoce que el plano no es perfecto? Ese epsilon es una variable aleatoria que sigue una ley normal con un desvío estándar sigma. Bueno, ese sigma no se conoce de la misma manera que los beta, pero esta es la estimación de ese sigma, que la podemos llamar S, el error típico en castellano, standard error en inglés, error típico en castellano. Y como es la escala del epsilon, que es un aporte a las ventas, está medido en las mismas unidades que I, miles de litros por semana. 23.000 litros por semana. Esta entonces es el nivel de error de predicción que va a tener el modelo, aproximadamente. Obviamente cuando intentemos pronosticar un valor periférico, raro, el error va a ser mayor que cuando estimemos un valor baricéntrico, un punto baricéntrico. Entonces vamos a ver que los errores de predicción cambian. Pero, grosso modo, no van a ser menores que 23.000 litros por semana. Y 23.000 litros por semana, si volvemos a los datos, en comparación con el promedio de ventas, que es, observa aquí abajo, 84.000 litros por semana, es bastante alto. Es como más de una cuarta parte del volumen de venta medio. O sea que estamos hablando de predicciones que van a tener un error típico, un error estándar, del orden de 25%. Es bastante, en más y en menos. Y además, si quisiéramos hacer un intervalo al 90% de probabilidad, tendríamos que multiplicarlo por el valor Z, usted student, con lo cual es mayor el error. Como ustedes ven, este modelo todavía le falta un poquito de trabajo. Pero bueno, volvemos a la teoría para ver cómo se hacen estos cálculos que hizo el Excel aquí.